acompañan. Quizás usted es nuevo en esta iglesia, queremos darle un aplauso. Bienvenidos. Es un privilegio tenerlo acá, tenerla acá. Si hay hermanos que en otras iglesias, igualmente queremos dar la bienvenida. Esta es la familia, este es el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Así que independientemente de qué congregación usted tenga, bienvenido, siéntase en confianza y en lo que podamos servirles, pues, el servicio de abordar a cualquier para poder platicar con usted. ¿Ven? ¿Preparados? Qué bueno. Quiero saludar antes de empezar a los hermanos en Colombia, en Perú, en Nicaragua. Queremos, pues, estamos siempre pendientes de lo que está haciendo en cada una de las iglesias. Gracias por compartir a través de la página visioncci.org. Así que, hermano que está acá, que quiere compartir con los familiares en su país o en otra parte, entonces quiere irse a la página y después compartir, hacerle un share para poder llevar el mensaje. Amén. El tema de esta tarde es tribulación en el proceso. El domingo anterior, Dios nos permitió recibir el mensaje de la palabra del Señor sobre el proceso. Y aprendíamos muchas cosas muy lindas de que Dios habló a nuestras vidas. Yo en esta tarde quiero hablarle de lo que son las tribulaciones en ese proceso. Porque los procesos muchas veces, sin darnos cuenta, los que estamos acá, estamos en un proceso. Algunos estamos quizás en un proceso en el orden de Dios. Y algunos sin darnos cuenta estamos en un proceso en el orden del enemigo, el diablo. El diablo también sigue sus procesos. Así como Dios empieza con uno, trayéndolo acá, dándole, perdonándole sus pecados y empezar un proceso de formación para poder llevarlo hacia su propósito, también el diablo tiene su proceso y es tomar su vida y comenzar a destruir cada una de las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho o que Dios tiene para usted, para que usted no lo alcance. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos para poder darnos cuenta que estamos en el camino correcto. Así es que vamos a hablar de la tribulación en el proceso. ¿Por qué? Porque todos quizás es fácil para nosotros decir, bueno, me gustaría dar frutos, me gustaría alcanzar los propósitos, me gustaría lograr beneficios de lo que Dios me ha dado, de lo que yo sé, de lo que yo tengo. Pero muchas veces se nos hace difícil en el momento que comienza la tribulación, en el momento que comienza la aflicción. Muchos de nosotros aprendíamos el domingo pasado que abortamos los procesos en el momento que llega la tribulación. Quiero decirles que preparando este mensaje, me puse a aprender un poco sobre los árboles. Porque cuando yo vengo acá, yo puedo hablar de la iglesia, pero realmente la iglesia está compuesta por individuos. Y cada uno de estos individuos, cada una de las personas que estamos acá, tenemos una naturaleza poderosa de parte de Dios, un potencial importante que muchas veces nosotros. Así que al hablar de la iglesia, tenemos que considerar que cada una de las cosas, cada uno del potencial que cada uno de usted y yo tenemos, beneficia a todo el cuerpo. Eso es lo que Pablo dice. Somos miembros de un mismo cuerpo. Así que me puse a averiguar sobre los árboles y aprendí algunas cosas que fueron bien interesantes. Yo quería saber cuánto tiempo le toma a un árbol de aguacate dar aguacates. ¿Cuánto tiempo un árbol de aguacate le tomaría para dar fruto? Y averigüé que un promedio tiene 3 años. Después de 3 años da su primer aguacate. Usted come un aguacate, usted sabe que a un árbol que fue plantado, que aguantó lluvia, vientos, tempestades,
para que usted y yo disfrutemos del primer aguacate. Averigüé también que el tamarindo, no sé cómo le llamarán en los países donde están viendo la fruta, en América saben que la fruta del tamarindo, se toma de 6 a 10 años para poder dar su primer cosecha. Pero después que da su primer cosecha, le toma 2 años, cada 2 años da su cosecha. Cada uno de estos árboles tiene su naturaleza. Me pareció bien interesante porque todo esto es la creación de Dios. Todos de alguna manera nos beneficiamos de los frutos de estos árboles, aunque muchas veces ignoramos el costo y el esfuerzo de quienes cuidan de estos árboles. Luego quise averiguar cuál era el árbol que crecía más rápido. Y el árbol que crece más rápido que encontré es el álamo. Después que termine este mensaje, usted se escucha y se va a dar cuenta que los álamos normalmente tienen un potencial para ponerlo como barrera, para detener los huracanes que destruyen, ¿no? Que tienen propiedades medicinales y características, parte de su naturaleza. Y pues el curioso maestro siguió investigando y ahora quería saber cuál era el árbol que le tomaba más tiempo crecer. Y me encontré con que el árbol que más tiempo le toma crecer es el árbol de cicuaya. Pero no solamente le toma más tiempo, este nunca para de crecer. Puede vivir como mínimo. Y es el que produce la madera más cara del mundo. Interesante, ¿no? ¿Usted sabía que para Dios, ellos somos tan importantes que tenemos madera que es mucho más valiosa que la madera de secuoya? Y que Dios puede hacer cosas grandes a través de lo que ha puesto en nosotros. Pero tenemos nosotros que saber qué es exactamente lo que Dios quiere hacer. Ahora, el árbol de álamo, su altura máxima más o menos dice que anda por 35 metros de altura, pero el de secuoya puede alcanzar entre 110 y 120 metros, lo que implica que cuanto más alto es, más expuesto está a las tormentas, a los huracanes y a todo lo que conlleva el tener más altura. Así que si cada uno de los que aquí estamos, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, Dios nos ha pedido y nos ha preparado para dar frutos, cada uno de nosotros tenemos que saber que vamos a pasar por aflicciones antes de alcanzar ese fruto. Así es que la aflicción es parte del crecimiento de cada uno de nosotros. Pero a nosotros no nos gustan las aflicciones, ¿verdad? Todos quisiéramos obtener los frutos sin ningún sacrificio, con una crisis o aflicción. Quisiésemos graduarnos y tener una carrera sin mayor sacrificio, ¿verdad, muchachos? Quisiésemos formar un hogar, que Dios lo bendiga y lo prospere sin ninguna aflicción y sacrificio. Los padres y madres que estamos acá, o esposos y esposas, sabemos que lo que le pone la pimienta al matrimonio precisamente es la aflicción. ¿O no? Qué aburrido sería el matrimonio si todo lo tuviéramos todo el tiempo. Lo emocionante es cuando tenemos que ponernos de acuerdo, orar, buscar la dirección de Dios, esforzarnos para disfrutar del fruto de lo que hacemos a través del esfuerzo y sacrificio. Así que mi hermano, no se corra cuando empiece la aflicción del matrimonio. No, al contrario, diga, Señor, ¿qué tú quieres? No se aflige, no se tome eso como a una derrota.
El libro de Job, Job es un libro en donde narra específicamente la historia de Job. Se habla mucho de la aflicción de Job. Y él dice en el verso 10 del capítulo 23, mas él, hablando de Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él sabía que su Dios, que lo sabe todo y conoce el camino de cada uno de sus hijos, lo iba a poner a prueba. Y no solamente lo iba a poner a prueba, sino que él dijo, y saldré como oro. O sea que a través de la prueba, él iba a salir mejor. Yo sé que todos aquí hemos pasado por aflicciones y posiblemente usted vino hoy con aflicciones. Déjeme decirle, las aflicciones que son prueba de parte de Dios pueden ser el martillo de Dios para darle forma, para que alcance la formación, para alcanzar el propósito de Él. No nos corramos. Pero si la aflicción no es prueba de Dios, sino que es consecuencia de una decisión equivocada, de una desobediencia, puede ser el martillo del diablo para destruir tu vida. Y estás en el lugar correcto para apartarte, arrepentirte y cambiar de camino. Así que las aflicciones son parte de la vida. Y por eso muchas veces los cristianos podemos ser inconstantes, las personas podemos ser inestables, porque en el momento que llega salimos corriendo. Sin embargo, Job dice, primeramente, que Dios conocía su camino. Segundo, sabía que Dios lo iba a probar. Tercero, dijo, y la voy a pasar. Cuando mi esposa es provocada y pasa sus áreas que ella dice que no ha superado, vaya, me dice, les volví a fallar a Dios. De seguro que Dios me va a volver a probar en eso. Y algunos tenemos, ya nos vamos a morir. Y todavía estamos repitiendo la misma falta porque no hemos querido someter esa área. Estando en Nicaragua, había un palo de mango. Estaba muy cargado de mangos. Le conté, tenía 6 ramas, pero un viento bien fuerte. Luego me dijeron que el viento había quebrado 2 de las ramas llenas de fruta. Y le quedaron 3 ramas cargadas de mangos acá y una al otro lado. Recuerdo que yo le dije a la persona dueña de la propiedad, le digo, tienes 2 opciones. O le cortas unas ramas que tienen fruto a este lado, o los mismos frutos van a botar el árbol. Cuando nosotros no estamos preparados para soportar los momentos difíciles, aún con los mismos frutos, nos caemos en el momento de la aflicción. Usted puede ver árboles llenos de frutos, pero en el suelo, que no soportaron el momento del embate de la tormenta. Dios quiere que cada uno de nosotros nos preparemos para todo tiempo, para toda circunstancia. Amén. Así que Job, lo interesante es que Job, unas veces la creencia que había en el tiempo de Job es que muchas veces cuando llegaba la aflicción era por culpa del pecado. Job tenía 3 amigos. Y los 3 amigos por una semana no abrieron la boca. Mientras no abrieron la boca no pecaron. Cuando la abrieron pecaron. Algunos de nosotros, ¿verdad? Pecamos menos callando. Porque cuando abrimos la boca, y es peor si estamos en aflicción, estamos declarar palabras negativas del diablo y de Dios. Y los 3 amigos de Job
Fue después de esa semana que ellos empezaron a decirle y le dijeron esto. Era la creencia. Cuando tú pasas por aflicción, a veces porque estás en pecado. Job se asegura y Job, usted se da cuenta que Job, él no había pecado. Él era fiel, se mantuvo fiel. Sin embargo, sabía que era parte de la formación. Mi esposa dijo el domingo pasado que si la madera pudiera hablar, se quejaría a la hora que lo están formando. Amén. Yo me imagino que al igual que la madera, ¿se ha fijado usted que la madera nunca la pulen cuando está toda dispareja, cuando no la han nivelado? No, que primero le dan, cortan, luego le van a dar la forma y por último pasa por el afinado. Nosotros tenemos que saber que las aflicciones son parte del darnos la forma. Yo no sé en qué nivel tú estás. Posiblemente todavía, ¿verdad? Algunos, Dios nos está afinando nuestras reacciones, está afinando nuestra fe, está afinando diferentes áreas que nosotros no hemos dado cuenta que nos van a estorbar para que Dios forme lo que quiere formar de nosotros. Así que no podemos entrar en el molde de Dios con las cosas que tenemos y que no quiere Dios que tengamos. Así que quizá usted me diga, hermano, entonces yo no creo que es justo que Dios permita que los sufran, que las personas sufran. Quiere Dios es amor. ¿Ah? Claro que Dios es amor. Por ese amor es pasar por los. ¿Cuándo es cuando usted dobla más rodillas? Cuando lo tiene todo o cuando está afligido. ¿Cuándo es cuando más nos acordamos de Dios y de congregarnos? Cuando lo tenemos todo, cuando estamos en. Siempre lo hacemos en el momento de. Ahí nos acordamos de las promesas. Muchas veces no nos hemos acordado que ya perdimos años en ese proceso de crecimiento para alcanzar y dar los frutos. No se detenga. El niño desde que es engendrado comienza a crecer y a desarrollarse. Si un niño deja de vivir un segundo, se muere. Los hijos de Dios, desde que venimos a Cristo y reconocemos si somos los que Dios quiere y perdona nuestros pecados, comenzamos un crecimiento. Y en ese crecimiento va a haber diferentes momentos. El año pasado, mi esposa me pidió unas plantas. Pues, parece que me habló por el lado del oído. No llevé las plantas. Imaginarán toda una hija. Apareció con los claveles de este tamaño. Me los puso ya en el lugar para que yo no tuviera que trabajar y traerlos. Me dijo, mi amor, tal vez me pueda mostrar que está. Ya no me dijo por qué no los trae. Ya, créalo, cuando uno pasa los años, ya no pelea por pequeñas cositas. Ya no se puso a decirme, ¿por qué? Se te olvidó, en otro tiempo tal vez, ¿verdad? Pero ahorita no. Se te olvidó, que no le das importancia a lo que yo te pido. Este lo trajo y me los puso ahí. Como se imaginarán, mi esposa no es especialista en plantas, tampoco. Sembramos las plantas, dieron flores, los disfrutamos. Bueno, también unos venados los disfrutaron porque pasaban de noche. Pero llegó el invierno. Cuando llegó el invierno, secaron. ¿Sabe por qué se secaron? Se dio cuenta que ese clavel no aguanta los cambios, no aguanta las crisis. No puede dar su fruto cuando todo está bien. Está cómodo cuando todo se da o se presta a su favor. Habemos algunos
Solamente damos frutos cuando todas las cosas se dan como nosotros queremos. Y las acomodamos. Y entonces, gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? ¿Cómo está, hermano? Con todos los poderes. ¿Eh? Pero llega el frío. Nos caemos. El problema es, esta era una planta, obviamente, podemos comprar otra, pero usted y yo somos más importantes que una planta para Dios. Nosotros somos especiales, dice que somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio. Aunque tú no conozcas de Dios, Dios ha puesto en ti algo importante y eso lo quiere sacar para que alcances ese propósito. Así que nosotros tenemos que entender que las pruebas no solamente te edifican a ti, sino que edifican a la iglesia. ¿Sabe? Que muchos de nosotros necesitamos pasar por tribulación para crecer, para madurar. Y cuando un hijo de Dios madura, la iglesia crece y es bendecida. A la iglesia no le beneficia, le bendice personas que son maduros. Así que cada uno de nosotros aquí tenemos la responsabilidad. Si yo agarrar aquí 2 mangos y agarro uno maduro y uno verde y se lo pongo ahí, escoja, ¿cuál escogería usted? El maduro. Si nos vamos y nos acercamos a las personas, hoy que vamos a ir a evangelizar, o cuando estamos en las células, o cuando queremos consejo, guianza, ¿a dónde usted se iría más con confianza? ¿Al maduro o al inmaduro? Al maduro. Por lo tanto, a usted y a mí nos conviene madurar y crecer. Pero para eso necesitamos pasar por aflicción. Así que no se corra, mejor salga del Señor, ándalo. Tengo aquí una joroba que estorba. Mire, ya vamos a aprender aquí algunas cosas muy interesantes que suceden acá. Los apóstoles pasaron por tribulaciones. Usted va a ver un Pablo, que las tribulaciones fueron las que lo formaron a él, lo hicieron madurar. Pablo, él tuvo su encuentro con el Señor y siguió haciendo cosas que no. Se le salió, seguía saliendo toda la tribu se le salía. Llega el nombre del Señor, ¡pah! No estoy diciendo con eso que seamos alcahuetes, sino pelemos por la integridad de lo que es el Evangelio de Cristo. También dice que seamos sabios. Y Dios fue trabajando con él. Aún Pedro. Y así usted puede hablar de un montón de casos, pero si usted va al libro de Hechos capítulo 5, 41, dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio del Sanedrín. Estamos hablando aquí como salir de la corte, donde había un jurado, había un juez, estaban ahí condenándole y acusándole todo por hacer lo que hacían. Y dice que ellos, se regocijándose de que hubiese sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Hermano, algunos de nosotros aquí necesitamos pasar por aflicción para no avergonzarnos del evangelio de Jesucristo, para no avergonzarnos de la verdad que es Cristo. Porque algunos de nosotros quizás todavía repetimos las mentiras del diablo y callamos la verdad de Dios con tal de no pasar por la frente la vergüenza de que digan, chico, a la iglesia. Algunos jóvenes me dijeron que alguno de ellos había cambiado su identidad sexual a la iglesia. Y porque no hacía que antes hacía. El diablo es astuto, ¿no? El diablo trabaja con tal de que tú te salgas. Ahora, algo interesante sucede. Hablamos de los años que el árbol dura, creciendo, todo. Pero cada uno de esos años, para dar ese fruto,
ese árbol permanece firme en el mismo. No podemos pasar en el proceso de Dios, no permanecemos en el lugar de Dios. Y eso significa no necesariamente estar recibiendo lo que yo quiero y escuchando lo que yo quiero y en el ambiente, sino que estar seguro primeramente que Dios te tiene ahí, que Dios está trabajando ahí, que Dios te está formando ahí. O sea, yo no le puedo doblar el brazo a Dios. Si usted está pasando por aflicción, revísese, posiblemente la aflicción que está pasando es producto de una desobediencia y todo lo que Dios quiere es que lo reconozca Él como que se arrepiente, cambie. Yo decía la vez anterior, es bien fácil para nosotros decir nos vamos a reconciliar. La reconciliación de una persona con Dios o entre dos personas o como quieras que sea, envuelve 4 pasos. Con uno que no hagamos no hay reconciliación. Una es reconocer la falta. Segundo, arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Tercero, pedirle perdón a la persona ofendida. Cuarto, comprometerme a cambiar. Si no se hace una de ellas, no hubo reconciliación. Se va a volver a repetir. Por eso es que muchas veces delante de Dios, en el momento de la aflicción, llegamos y le decimos, Señor, perdóname. Pero no le decimos, Señor, reconozco que la actitud que tomé con la hermana fulana es pecado. Señor, perdóname porque ofendí a una hija tuya. ¿O lo ha hecho usted? A mí se me ha olvidado. Le digo, Señor, perdóname, pero no le digo, ¿qué? No reconozco la falta. No que le tengo miedo a la consecuencia. Y la aflicción está para poderme sanar. Así que yo sé que hablar de esto quizás no es cómodo, especialmente cuando somos humillados. Mire, el salmista en el capítulo 119, versos 67, 71 y 75, habla de algo, y es que por naturaleza, ¿cuántos orgullosos hay acá? 1, 2, que bueno, 3, 4, 5. Los demás, ¿ya? ¿Cuántos orgullosos hay acá? Bueno, si algo impide a un hijo de Dios, o al hombre o a la mujer, conozca a Dios o no, aceptar sus faltas y entrar en el proceso de Dios, es entonces la forma como siempre llegamos a ese proceso cuando Dios entra en acción es la humillación. Así que o usted y yo nos ablandamos o Dios nos va a ablandar. Los que trabajan en cerámica saben, yo cuando jovencito algo de eso, que la tierra antes de pasarla por una zaranda, a los que no saben qué es eso, es una malla de metal a través de la cual se mece y en la mecida va cayendo solamente lo que la malla le permite. Me acuerdo que para poder formar y para poder darle forma a la teja o lo que quisiéramos hacer, lo primero que se hacía con la tierra era, después de escarbarla, era golpearla. Y a través de los golpes, llámele usted, como le llama en Centroamérica, garrotazos, leñazos, palazos, como usted quiere llamarle, a través de ello, la tierra soltaba las piedras y las raíces. Póngame la atención. Si echaba a la zaranda la tierra, en esa zarandeada, antes de zarandearla, recibía, llámele aflicción, los golpes. Y cuando ya llegábamos a trabajar con el barro, si algo era terrible, era que al alfarero o al que trabajaba en la cerámica se le escapara una raíz o una piedra que malograba
toda la formación de lo que quiere hacer a través del barro. Las aflicciones muchas veces Dios las permite porque tú eres barro en manos del alfarero. No puede Dios formar lo que quiere y debe con un barro que tiene raíces, con un barro que tiene piedras, porque eso no es parte del barro, eso no va a ser formado y eso conlleva aflicción. Cuando se escapaba una piedra en el barro y se pasaba por el nivelador, lo que más dolía era destruir toda la obra por una piedra que estaba ahí, un pedazo de roca. Había que sacarlo y todo lo que se había hecho se malograba y había que empezar. Simplemente, Dios tiene que volver a empezar contigo. Dios tiene que empezar conmigo. Porque en este proceso yo tengo que dejar que Dios sea Dios en mi vida. Y el único que sabe el diseño para el cual te hizo es Él. El único que sabe cómo formarte es Él. El único que sabe el propósito del por qué te va a formar es Él. Cualquier forma diferente que obtengamos y no es de Dios, no va a cumplir la función para lo que es, a pesar de que tú te esfuerces. Porque algo interesante pasaba. Si se me llegaba a pasar una roca, una piedra en la teja, no se veía, pasaba el nivelador y no lo detectaba. Pero venía la parte final, era que para que esa teja cumpliera su función, tenía que pasar por un... Cuando llegaba al horno de fuego, la roca explotaba, la teja se destruía. Yo puedo pasar ocultando cosas en mí mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo. Puedo apartar cosas que no son y esconder cosas ahí. Pero en el momento que yo entro al horno de Dios, van a haber consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado. Viene el salmista y dice en el verso que le dije, 119, versos 67, 71. Dice él, antes que fuera yo humillado, que es lo que sucede cuando yo no cedo mi voluntad de Dios por orgullo, descarriado andaba. O sea que la humillación vino a ser la experiencia a través de la cual Dios trajo al salmista a estar y hacer lo que tenía que hacer. Y él dice, mientras, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora guardo tu palabra. Y dice, bueno me es haber sido humillado. Más adelante, estoy saltando ahí. Para que aprenda tus estatutos. Mire, si nosotros no pasamos por aflicciones, muchas veces aún lo que hacemos para Dios es motivo de orgullo y arrogancia y no lo hacemos para Dios, sino mi hijo esta mañana se levantó temprano y me dice que todo te salga bien. Yo no hallaba cómo decir a él porque él no está perseverando en este momento. ¿De qué salga bien a mí? Hago para Dios el propósito. Habrá llegado. Así que dice, para que aprendas tus estatutos, conozco, Jehová, dice, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mi hermano, las aflicciones de tu vida muchas veces fueron parte del plan de Dios para llamarte la atención, para que tú regreses a ponerte en el lugar donde Dios quiere que estés.
las aflicciones de tu vida, posiblemente Dios se las está permitiendo antes que el diablo llegue primero y te aparte y te lleve donde no debes de estar. Mire, la palabra del Señor, muchas veces cuando usted y yo leemos y le ponemos atención, nos confronta. Nos hace revisar que muchas veces en esa zarandeada que nos está dando ahí, ¿verdad? Dios está haciendo lo que tiene que hacer para que salga a relucir, lo que debe ser beneficioso. Ahora, así que el salmista en este verso nos instruye por lo menos tres cosas. Número uno, que a través de la aflicción yo puedo regresar al redil. Segundo, que en la aflicción hay una enseñanza. No la puedo ignorar. No la puedo ignorar. No la debo repetir tampoco. Y finalmente, que a través de esa aflicción, Dios aprovecha para mostrarnos su fidelidad. Porque a pesar de los errores, a pesar de las desobediencias, a pesar de lo malo que hemos hecho, Dios sigue siendo fiel. Para Dios no hay nada imposible. Tu pecado, mi pecado, para Dios no es posible. Lo que Dios quiere es que yo conozca, deje que no hay nada imposible para Él. Así que no hay nada más que eso. Ahora, quizás el salmista tiene muchos ejemplos en la palabra sobre momentos. Aquí hay hermanos que quizás me dirá, hermano, yo he pasado por momentos y usted no se imagina lo que me ha tocado vivir. Y yo sé que aquí vemos personas que no padre de nuestro lado cuando éramos niños, una madre. La hemos pasado por. Déjeme decir, está aquí. Y si está aquí, es porque Dios tiene un propósito y quiere llevarlo a donde lo quiere llevar. Tome decisiones correctas hoy para que los demás no sufran las consecuencias de las decisiones suyas y mías, porque todos estamos ahí. Cada día que vivimos tenemos que entender que estamos expuestos a pasar por momentos difíciles. La pregunta inmediatamente llega a la aflicción, dígale, Señor, ¿eres tú? ¿Cómo está eso? Pues obviamente, mire, las aflicciones ponen a prueba la madurez de uno. ¿Sabe cómo es bien fácil detectar cuando usted y yo estamos creciendo? Cuando pasamos por momentos difíciles, que las personas nos hacen o las circunstancias nos dan y nos han dañado. Cuanto más dañados estamos, más sensibles somos en el momento de la aflicción. Muchas veces la aflicción no era ni difícil. Es que cuando hay heridas en mi vida, aún el agua que es tan linda y tan pura, me duele. Así que el proceso de sanidad de nosotros es muy importante y Dios dice que no podemos llevar. Así que cada aflicción, si Dios se la ha puesto, asegúrese que Dios es el que toma el control. Mire lo que dice el salmista en el verso 4 del capítulo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice por qué. Porque tú estarás en el momento de la aflicción. El Señor. Busco al Señor. ¿A quién pasado aflicciones? Déjeme decirle, cuanto más crezcas, más aflicciones puedas pasar. Pero de cada aflicción tenemos que salir mejores. De cada aflicción tenemos que salir mejores. Si fue aflicción porque Dios nos puso a prueba,
Al pasar al otro lado podemos decirle, Señor, gracias porque tu misericordia fue reflejada hoy y pude experimentar la misericordia tuya y ahora sé que tú tienes algo especial para mí y puede declarar victoria. No solamente para que Dios sea glorificado, sino para que otras personas aprendan y reciban que el Dios que usted y yo le creemos es un Dios todopoderoso y misericordioso y que su gracia sobreabunda. Pero aún las aflicciones que pasan por desobediencia nos deben de sacar mejores. Porque a través de ella aprendemos a no cometer lo mismo, a no hacer lo mismo. A pesar que nos duela. Yo le decía a una pareja, me dijeron de otro país, de la nuestra, pero en otro país. Me hicieron la consulta y me dijeron, estamos trabajando en la restauración de este matrimonio. Porque está pasando por una situación bien difícil. Cuando yo hago preguntas me di cuenta de que la muchacha estaba por allá, el muchacho estaba por acá y ellos decían que estaban trabajando en la restauración. Yo le hice este análisis. La restauración de un enfermo no se da mientras tiene la infección dentro. Mientras no llega al lugar correcto y pasa por la cirugía. Es hasta después que pasa por la cirugía y se le remueve la infección que empieza la restauración. Y algunos queremos que Dios restaure, que Dios haga cosas en mi vida, en mi familia, en lo demás, pero ni siquiera llegamos al quirófano para poder pasar por la operación. Pasamos diciendo adiós al hospital. De Dios. En el momento que alguien nos confronta y dice, mire, me gustaría hablar con usted. La pastora quiere hablar conmigo. Patitas, ¿para qué te quiero? No. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer. Yo le decía, mira, mientras estas personas no reconozcan y lleguen al lugar y dejen que Dios trabaje y Dios use los medios, las personas correctas para poder dirigir, el matrimonio no se va a restaurar. Porque hay algo malo aquí, hay algo malo acá. Dios tiene que hacer una cirugía completa. Eso lleva aflicciones. No puede culpar a otros. Pero Dios quiere hacer lo que debe ser. Así que, no importa dónde pase, no importa lo que esté pasando, Dios dice que estará con nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Mire, muchos de nosotros cuando pasamos por aflicciones, lo menos que queremos es estar en el lugar donde estamos. Nosotros salimos huyendo. Imagínense usted, quiero dar frutos, pero me voy a mover del lugar donde trabajar conmigo. Bueno, así, inténtalo con un árbol, ¿te funciona? No va a funcionar. Quiere dar frutos, pero solo quiere hacerlo cuando en la temporada de él o de ella. No va a funcionar. Ellos estamos llamados para hacer todo terreno. En las pruebas, en las luchas. Cuando hay, cuando no hay. Cuando sube, cuando baja. En salud, en enfermedad. Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. No nos vamos a correr más, amén. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios. No te voy a desamparar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. ¿Usted sabe por qué su niño aprendió a caminar? Primeramente porque un día la madre o el padre tuvieron el coraje de soltar a ese niño que comenzara a caminar aunque se cayera y se golpeara. Eso le enseñó a él a manejar la gravedad y a comenzar a moverse. ¿Usted sabe por qué un águila aprende a volar? Porque un día su mamá águila se atrevió a soltarlo a pesar de que había un abismo allá abajo y dijo, yo sé que tiene el potencial y va a aprender a volar. Pero voy a estar pendiente de él. Eso es lo que aquí dice. No te desampararé, no te dejaré.
Dios no te va a soltar. Dios no te va a desamparar. Solamente tienes que decirle, Señor, yo sé quién soy. Mi naturaleza es ser lo que tú quieres que sea y yo sé que soy especial para ti. Mire, yo sé que en esta hora aquí hay personas que Dios ha traído y Dios quiere bendecir. Dejaremos la segunda parte para después. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Los ajos dan ajos a los 2 o 3 meses. Las zanahorias, ahí enterradas en la tierra donde nadie la ve, dan zanahoria a los 3 meses. Saca la zanahoria, se la comen y se acabó todo. A sembrar otra. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, tenemos el potencial de dar frutos y muchos frutos hasta que sobreabunde y que vengan las personas y disfruten y reciban lo que nosotros estamos produciendo. Mire, los demás producen. Nosotros disfrutamos, nosotros somos bendecidos, nosotros nos beneficiamos con los frutos que alguien más está dando. Pero otros también van a ser bendecidos y beneficiados con los frutos nuestros. No abortemos el proceso. Las aflicciones, las tribulaciones son parte de ese proceso. Eso es lo que hace al hombre de Dios y a la mujer de Dios valientes. Y si tú llegaste acá y dices, he pasado por momentos difíciles, yo sé que he pasado por situaciones difíciles, pero yo quiero que tú tomes control. Este es el día. Yo voy a pedir a la iglesia, póngase de pie en este día. Aleluya. Y no quiero ninguna distracción. Voy a suplicar a los hermanos si por favor se abstienen de moverse, al menos que tenga una emergencia. Este es un momento especial donde Dios quiere hablar a tu vida. Ya aguantaste lo que aguantaste, espérate lo que tienes que esperar hoy. Porque aquí hay personas que necesitan recibir al Señor. Para que el Señor los saque de ese momento difícil que está viviendo. Para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Ahí donde tú estás, si tú no conoces del Señor, yo quiero decirte en este día, este es el momento especial. Mira, no importa la aflicción que hayas vivido, tú eres especial y Dios tiene un propósito en tu vida. Quizás estás pasando por una etapa en la que no ves claridad, no ves el final, pero déjame decirte, si tú vienes a Cristo y te pones en sus manos, deja el control de Dios, entrégale el timón a Dios que Él maneje, deja de tú manejar tu vida como tú quieres, deja que Dios la dirija, que el momento que estás viviendo, Dios va a tomar control. Ahí detrás, cierra tus ojos, todos los demás hermanos, quiero que cierren sus ojos, este es un momento muy especial. Usted no conoce al Señor, yo quiero que en este día, usted repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día, yo he recibido esta palabra. Y ahora reconozco que te he fallado. Ahora te pido perdón. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén, aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.